Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa el día de hoy, ya miércoles 10 de agosto del 2022. Me da mucho gusto saludarles totalmente en vivo. Por supuesto, para la gente que nos escucha en el 94.3 de FM en La Cañona y que nos ven en Facebook Live. Mi nombre es Daniel Guzmán y quédese con nosotros porque tenemos temas interesantes. Y como siempre, saludo a mi compañero de mesa, Carlos Eduardo Cimental. Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Muy buen día, que tengan todos la gente que nos escucha, y hoy vamos a tratar, como dijimos antes de entrar, pues de varios temas, porque con esta semana que tuvimos nos Así atrasamos en es. algunos y están surgiendo nuevos. Así vamos a tratar de, como decimos, de pronto ponernos al corriente. Y Carlos, pues, ¿qué le parece si arrancamos un poquito para cerrar? Porque ayer todavía hubo movimientos en este desencuentro entre el Paz, Morena, Rocha, Cuen y su gente. Carlos. Pues sí, ayer comentábamos, como la gente que nos sigue se habrá dado cuenta, pues brevemente qué es lo que había pasado con estas renuncias, mejor dicho, estos despidos que está haciendo el gobernador Rubén Mochamoya por la cuestión, y dije Rubén, sí, está bien. Rubén Rocha Moya. A veces uno se confunde. Porque él aduce que el partido Paz metió las manos en la elección de los delegados para la Convención Nacional del partido Morena. Y bueno, al parecer tiene las suficientes evidencias, y creo que se quedó el partido, el Paz, como con 17 de las 60 puestos que había para esta convención. Y pues esto molestó mucho al gobernador por la injerencia que tuvo el Paz en esta selección, en esta elección que fue este domingo, hace una semana. Y pues sí, esto molestó mucho al gobernador, pero yo creo que debería estar más molesto Daniel con su propia militancia, porque lo que ha demostrado el partido sinaloense es que tiene una mejor estructura que la que no tiene Morena. O sea, y con esta movilización de las bases del Paz para elegir a delegados afines a su partido, pues no demuestra más que una debilidad del propio Morena, o mejor dicho, del gobernador en el control de la militancia de Morena. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esta disputa? ¿Por qué está el señor, mejor dicho, Melesio Cuen, tan metido en querer tener estas posiciones? Que es cierto, no le corresponde porque él anda en otro partido, ¿no? Que es el partido sinaloense. Hay que decirlo, de filiación local. El partido sinaloense no tiene un registro a nivel nacional, es un partido local del estado de Sinaloa. Pero ¿qué es lo que ha estado haciendo últimamente el señor Melesio Cuen? Quienes lo vemos y seguimos en las redes sociales, él ha publicado muchas fotos con una de las corcholatas que seguramente va a ser la elegida. Yo ya estoy viendo cada vez más señales de que la corcholata que va a elegir o que va a destapar el presidente de la República será el señor Adán Augusto López. Y Cuen ya está mostrando una preferencia por esta persona. ¿Y en qué es? Entonces, ¿para qué le serviría Héctor Melesio Cuen y estos delegados al señor Adán Augusto? Pues esos delegados van en el momento que tengan que votar, en su momento, ¿por quién va a ser el candidato de Morena? Pues le van a dar su confianza y le van a dar su voto al señor Adán Augusto. Ese es el trasfondo de todo, Daniel, y público que nos escucha. Es una cuestión de la lucha electoral que se viene para las elecciones del 24. Así es que ya se están moviendo con todo, y uno se pregunta, uno como quien les paga su sueldo, estos señores, ¿y a qué hora gobiernan? O sea, es la pregunta que uno se hace, ¿no? Sí. Viven tan metidos en el conflicto que uno se pregunta a qué horas atienden los problemas que tenemos los ciudadanos en nuestro día a día. El tema también aquí está, más allá del punto que obviamente tiene que ver con la carrera presidencial y con estar alineado a quien pueda ser la corcholata que se destape del presidente, pues también hay que entender que Héctor Melesio Cuen Ojeda tiene una obsesión con ser senador, con ser gobernador. No lo ha logrado con el partido sinaloense, no ha podido. Entonces hay que entender que al meter gente, al tener él dentro de Morena a gente que le puede servir, pues no descartemos el hecho de que la alianza Morena-Paz sigue, ¿no? Y que se va a seguir dando porque las señales a nivel nacional
así lo marcan, así vienen indicándonos que esa alianza pues le ha resultado muy fructífera a Morena, que han venido delegados a apapachar a Héctor Melesio Cuen, se han reunido con él, lo han abrazado, lo han reconocido, y eso al parecer no ha sido del gusto del gobernador. Pero más allá de eso, pues el punto, y me imagino que además obviamente de poder alinearse con el candidato a la presidencia, pues también debería estar buscando a Héctor Melesio Cuen Ojeda ser senador, por fin llegar a ser senador. Y obviamente creo yo que todos quienes hemos estado siguiendo estos últimos años de política tan convulsionada, tan efervescente, pues sabemos que quien esté en las filas de Morena y quien sea candidato de Morena, pues tiene prácticamente asegurada el puesto político al que aspire en el próximo proceso electoral. Entonces creo y quiero pensar yo que Héctor Melesio Cuen Ojeda tendrá ya con esto que logró una herramienta de negociación dentro de Morena, como para decir, aquí tengo yo a mis tantos delegados nacionales que pueden apoyarte al que tú quieras, pero yo quiero ser senador. Sí. O sea, incluso quién sabe si hasta por una vía muy segura, una pluri o algo por el estilo, pero Cuen quiere llegar a la senaduría porque parece que tiene el chip de los priistas. Bueno, fue priista, ¿no? Pero no sé si recordamos el chip de los priistas, porque alguien me decía, los priistas ¿cómo se encarreran? Primero funcionarios, después regidores, después presidentes, después diputados, después diputados federales, senadores y gobernadores. Así va la línea. Creo que Cuen ya pasó por todos lados, ¿no? Bueno, empezó en el rector de la UAS, ese fue su plataforma, su trampolín. Fue alcalde de Culiacán, no sé si fue diputado local ya. No ha sido local. No ha sido local. Pero bueno, él quiere irse a la senaduría, que dejó la alcaldía de Culiacán por la senaduría, ¿no? Sí, así es. En su momento, la ganó por el PRI, la terminó dejando para irse, bueno. Fue cuando entró el Cholo, ¿no? No recuerdo quién entró por él. No recuerdo con precisión. Lo que sí sabemos es que dejó la alcaldía, creo que por buscar la senaduría o algo por el estilo. El asunto es que hay una obsesión, yo no sé por qué, de Héctor Melesio Cuen Ojeda de ser senador, y parece ser que pues todas estas fichas apuntan a garantizar una senaduría para él, a cambio de los que ahora tiene ahí como delegados, y obviamente pues le permite a él mover hilos en dos partidos. Ha crecido. Pues sí ha crecido, pero yo no sé para qué quiere ser senador. Cuando uno ve los afanes del señor Melesio Cuen, el afán de él era, no sé si te acuerdas, quitar el horario de verano, o sea, una política que era interesantísima para el país, iba a impulsar el desarrollo. Esas son las propuestas políticas de Héctor Melesio Cuen, ¿no? Que hasta estuvo haciendo mucho activismo en esto, ¿no? Pero fíjate, Daniel, yo a veces siento que todas estas, sobre todo Melesio Cuen, a veces creo que está como el tío Lolo, que se hacen tontos solos. Porque fíjate, hay que ver qué es lo que pasó ayer con la secretaria de Turismo. ¿Sí? Esa estuvo interesante. Que es un activo del PAS. Y antes de que le quiten la ubre, porque acuérdate que no hay mayor error para un político que estar fuera de la ubre presupuestal, que es lo que persiguen todos. Entonces, ella prefiere renunciar a su militancia en el PAS con tal de conservar la chuleta en la mesa. Entonces, aquí, ¿qué nos cuesta de trabajo pensar que estos X delegados, no recuerdo exactamente la cifra, pero es cerca 14, de creo que dijeron. 14, 15, bueno, algo así, pero sí cuentan, es el 20% de los delegados que tenía derecho Sinaloa, el 20% los tuvo el PAS, pero a ver, ¿qué nos hace pensar que no lo van a presionar los mismos, vamos a decir, operadores políticos de Rubén Rocha y decirle, oye, ¿sabes qué? Deja aquello, si no puedes tener consecuencias? Esa es la manera que está adoptando la 4T, ¿sí? A través del chantaje, a través de la extorsión política. Entonces, ¿qué? Estamos haciendo tontos solos. O sea, ¿qué le costaría al gobernador hacer esto? Así como está haciendo con sus funcionarios que eran del PAS y a los que de a tiro corrió, pues se ve que eran gente muy leal al PAS. Y como que los que dudaban, como la secretaria de Turismo estatal, pues mejor presentó su renuncia. Entonces, no sé si me explique lo que quiero decir. El asunto es que, mira, en ese punto pone Marilyn, y la voy a citar porque Marilyn lo publicó en redes: el que traiciona una vez, traiciona dos veces, traiciona tres. Hay que recordar que Rosario Torres viene del PAN.
dejó sus filas panistas para sumarse al PAS. Y ahora, pues no sé si va a Morena o si nomás se queda sin partido, pero pues renuncia al PAS para quedarse con la chuleta. El asunto aquí es también hay que entender qué tan leal puede ser Rosario Torres, ¿no? Si realmente lo hace por un tema de lealtad o lo hace por un tema de quedarse, seguir ganando, seguir prendida de esa ubre. Y si así como planeamos de esos 14 consejeros que tiene Morena que la puedan presionar, pues no sabemos si realmente pueda seguir en alguna relación por ahí tormentosa con el PAS, con el mismo PAN, que por ejemplo, pues a ella no le cuesta ningún trabajo trabajar con Adolfo Rojo, pues ya fueron compañeros en su momento. No creo que le genere problema tampoco con Pucheta. Entonces, digamos que ha sabido moverse y no creo que sea un tema de Rosario muy difícil el haber renunciado. O sea, si dejó una militancia de años en el Partido Acción Nacional, donde también tuvo beneficios, ¿por qué no dejar al PAS, no? Entonces, creo que ahí no extraña. Lo que sí es interesante es cómo pues se pintan de cuerpo entero en ver cómo necesitan el sueldo y no saben hacer otra cosa que no sea estar ahí, y como ya ahorita en este punto a los políticos la identidad política les viene valiendo un cacahuate. Ya no es tener los ideales del PAN, seguir el trabajo duro del PAS, ser priista de hueso, ya no, o sea, ahorita es donde hay chamba. La chamba está en Morena, y si hay que renunciar a mis ideales políticos, que se vayan los ideales, dicen los políticos. Que venga la chamba. Y esto creo yo está golpeando muy fuerte a la clase política del país en general. Sí, es la cercanía al poder, ¿no? Es la cercanía al poder. Sí. Pero fíjate, Daniel, que dice bien Marilyn, y de hecho, quienes estudiamos la historia de México con cierta seriedad, nos hemos dado cuenta de que en la historia de México lo que prevalece es la traición. Sí. O sea, la traición siempre ha sido el sello distintivo de la política en México. El traicionar, desde el abrazo de Acatempan famoso entre Vicente Guerrero y Iturbide, y desde antes, ¿no? La traición ha sido el sello distintivo de los políticos en México. Y ahora estamos viendo que esto se continúa, esto prevalece. Adiós a los ideales, adiós a los principios, a las convicciones, a las ganas de realmente servir a la población. No, lo que buscan primero es su posición política, su posición sobre todo en estar aquí, y lo tenemos que decir, mamando de la ubre. No, o sea, la ubre no perder la pastura, como dice pronto Carlos. Sí, esa frase me salió muy bien. Sí, porque depende de la pastura que recibe, es la postura política que tiene, ¿no? Entonces, ahorita mucha gente que tiene algún poquito de pastura, llámese a través de una beca, a través de un apoyo, pues sí, defienden a capa y espada al régimen, ¿no? Y es lamentable porque muchas veces hay que ver hacia el futuro y no estar con una dádiva dándole la razón para todo a esto que estamos viviendo, una auténtica autocracia. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces sí es lamentable todo lo que está pasando. Yo lo dije desde el principio, Daniel, que era muy pronto en los albores de esta administración que comenzáramos con estas situaciones. O sea, todavía ni se acomodan, es más, creo que ni reparten todos los puestos. Y la efervescencia política no se ha acabado. Y no se ha acabado. Y seguimos distraídos en situaciones, y el puente del Quelite sigue tirado, y sigue el problema de las inundaciones. Y en fin, no atiende lo que deben de atender, y sin dinero, porque todo se va a los grandes proyectos. Ese es el asunto. Lamentablemente el gobierno va avanzando, nunca se ha dejado de hacer campaña. Las mañaneras del presidente son un acto de proselitismo diario desde que empezó el gobierno federal. Ahora las semaneras de Rubén Rocha Moya lamentablemente también se están convirtiendo ya en encuentros políticos que sirven para exhibir a aquellos que de una u otra forma no están a favor del movimiento y de Morena. Entonces se han desviado y eso es muy, muy triste. Pero veremos qué pasa más adelante con eso, porque también en el tema nacional hay asuntos importantes, Carlos, y uno de ellos es el decreto ahora para lo de la Guardia Nacional. ¿Qué le parece si lo ponemos en la mesa después de la pausa? Pero déjame hacer otra acotación nada más. O sea, yo también esperaría que estos personajes que acaban de ser despedidos por el gobierno presentaran una denuncia, Daniel. O sea, presentaron una denuncia porque los están corriendo de su trabajo por tener una ideología política, y tú no puedes correr a nadie de un trabajo por tener una ideología política. Así es que, a ver de qué están hechos estas personas, estos personajes,
de que de repente les quitan el sueldo. ¿Y por qué? Porque esto implica, mira, cuando uno toma un trabajo, Daniel, dejas otros, Sí. otros potenciales. Entonces, si de veras tuvieran dignidad, estas personas que acaban de ser despedidas por el gobierno del Estado, ya estarían poniendo una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos porque se están violentando sus derechos, ¿sí? O sea, su derecho a un trabajo y sus derechos a pertenecer a la ideología política que mejor les convenga. Así O sea, es. aquí tenemos que ser claros, tenemos que ejercer nuestros derechos como ciudadanos y vamos a ver de qué están hechos. Va a ser interesante qué es lo que pueda pasar. Lo cierto es que, pues, ahí están las herramientas que utilizan desde el gobierno para presionar, cambiar ideologías y, bueno, tratar de mantener el control de un partido que se les está saliendo de las manos. Vamos a ver qué pasa con eso. Hacemos una pausa en el 94.3 y ahorita regresamos. Por favor, no se desconecte. A la gente que nos escucha en el radio, ya volvemos. Y nosotros seguimos con más aquí sobre la mesa. Cambiamos el tema, Carlos, por otro tema que también tiene que ver obviamente con el gobierno, con la política y con los movimientos y decisiones que se están tomando. Y es que el presidente de la República anunció que buscará las formas de no modificar la Constitución, pero por medio de un decreto, por medio de una ley. Sabe que las mayorías ya no las tiene, ya le quedó claro que por ahí no va a poderlo lograr, pero quiere que la Guardia Nacional pase ahora a ser parte de la Secretaría de la Defensa, si no me equivoco, y esto ha causado mucha suspicacia entre varios y obviamente apunta a un tema que ya lo había, creo que Carlos por aquí puesto así de pasadita en la mesa. Una posible militarización del país que pues es preocupante, Carlos. No, la militarización ya está al 100%, o sea, le ha entregado todas las obras públicas, le ha entregado los puertos, le ha entregado las aduanas, le ha entregado prácticamente, le ha entregado todo el país y sobre todo donde hay mucho dinero a las Fuerzas Armadas. Y fíjate, ayer que estaba hablando el presidente en su mañanera, se estaba jactando, una jactancia que yo no entendí, de que cuando los regímenes anteriores, el de Calderón y el de Peña Nieto, que nada más había 40,000 en lo que era la Policía Federal, que nada más había 40,000 elementos, y él se jactaba de que actualmente tenemos 125,000 elementos en la Guardia Nacional, distribuidos en quién sabe cuántos cuarteles, en fin, se estaba jactando, ¿no? Y ayer estalló el país. Ayer tuvimos, sobre todo en las zonas urbanas de Guadalajara, escenas, la verdad que tú las ves en Twitter y tú dices, sí, ¿en qué país estamos viviendo? Y para nada aparece ni un maldito de estos 125,000 guardias nacionales para que defienda a esas, perdón por la palabra maldito, pero ningún elemento para defender. Hay un video, no sé si ya lo viste, Daniel. Cambiémoslo por benditos elementos. Bueno, estos benditos elementos de la Guardia Nacional, que son muy necesarios, sí, cuando ocurren estas cosas. Hay una imagen donde a una familia en un coche modesto, ni siquiera era un carro último modelo, lo sacan del carro y lo incendian para bloquear las vías ahí en Zapopan, sí, en el corazón de Jalisco, ¿no? Y tú dices, ¿y dónde están los 125,000 elementos? Ahorita tenemos, pues casi ya tenemos más de un muerto por elemento, ¿eh? En este sexenio llevamos más de 125,000 muertos por la violencia en el país. Entonces uno se pregunta, ¿de qué te jactas? Si tú tuvieras buenos números de que han disminuido los homicidios dolosos, de que ha disminuido la extorsión, de que ha disminuido los secuestros, de que ha disminuido la violencia común, ¿cómo le llaman? Los delitos comunes. Bueno, me jacto. Tengo tantos elementos, tengo tantos cuarteles y los resultados ahí están. Pero resulta que los resultados que presenta este gobierno son la verdad, dan lástima, ¿no? O sea, da lástima porque hay que reconocerlo, Daniel. Muchos votamos por este señor porque prometió que iba a regresar a los militares a los cuarteles. Y no lo dice uno, lo dice él mismo. Usted, si lo sigue al señor López Obrador, recordará cuando él decía que eran unos ineptos que los anteriores, porque tenían que dejarle tareas a los militares, tareas de protección civil a los militares, y decían que eran unos ineptos. Entonces, ¿cómo definiríamos ahorita este gobierno que le está dando todo el poder a los militares? Pues son quíntuplemente ineptos, ¿sí? Entonces,
¿Qué están demostrando con esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando, Daniel? Hay que ser claros. Vienen las elecciones y vas a ver que se van a apoyar en las Fuerzas Armadas para tratar de imponer un perfil político que les sea de su conveniencia, continuar con este desastre en el que está el país. El tema es complicado, el tema es difícil y creo yo que le dio un golpe duro al discurso del presidente lo que ocurrió ayer en Guanajuato y lo que ocurrió en Jalisco. Y lo que ocurrió con la mina, sí, ese es otro asunto que vale la pena también analizarlo, ¿no? Porque habla de la falta de eficiencia del gobierno en un tema que se vuelve a repetir después de varios años. Y que enarbolaron lo de pastas de concha, sí, les sirvió para estar atacando. Fue bandera. Fue bandera política, la corrupción fue bandera política, la demilitarización fue bandera política. Y yo siempre he dicho, Daniel, en esta transformación, el único que se transformó es el ciudadano presidente de la República. El que ha traicionado al pueblo de México es el ciudadano presidente de la República. Hay que decirlo con todas las letras, porque nos engañó. Entonces, no se vale que de repente te den gato por liebre, que es lo que estamos recibiendo ahorita. Y con esto queda claro, Carlos, que esa política de abrazos, no balazos, no está siendo positiva, no está siendo buena. Y ya, ahora ya los enfrentamientos o quienes sufren ya, antes decíamos, bueno, es un tema entre el crimen y una guerra del gobierno contra el narco. Pero ahorita en toda esta parte está quedando gente que no tiene nada que ver, como esa familia, por ejemplo, que decía del carro, o sea... No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver, y perdió un patrimonio, no sabemos, a lo mejor es un humilde carro, pero ¿cuánto le pudo haber costado a su familia haber adquirido ese vehículo, tal vez en el que van a trabajar, tal vez en el que se llevan a los hijos a la escuela? Ya se baja el niño de ese carro. ¿Quién se los va a reponer? ¿Quién va a reponer el trauma psicológico, tal vez, de esos niños que vivieron ese momento? Las tiendas de conveniencia, creo que fueron como 11 tiendas Oxxo las que se quemaron en Guanajuato. Quemaron una Guadalajara y una 7-Eleven, creo que en Zapopan. Vehículos del transporte público. Entonces, vemos que la estrategia para colapsar en un ratito a una ciudad, ellos la saben muy bien. El crimen organizado sabe muy bien cómo colapsar a una ciudad y poner en jaque al gobierno, y el gobierno pues desaparece porque no se vieron. Ya el presidente por la mañana, hoy en su conferencia mañanera, pues aclaró que había sido, que eran dos bandas que estaban por ahí, que interviene el ejército, que detienen a una persona, y esto detona toda esta serie de hechos violentos y de inseguridad. ¿Y qué pasa? ¿Quién responde? ¿Quién atiende a las personas que se vieron afectadas en su patrimonio por esto? Y aún así seguimos pensando en avanzar todavía más a entregarle totalmente. Sí, ¿no? O sea, a violar la Constitución. Sí, aparte de violar la Constitución, que ya se ha vuelto algo recurrente parte del gobierno federal, volvemos a seguirle dando más poder a ese ejército, a esos cuerpos de seguridad federales que sinceramente no están dando resultados. No, mira, fíjate, Daniel, que en principio yo estaba de acuerdo con el lema, era bonito, ¿no? Abrazos, no balazos. Pero resulta que no lo supieron implementar, no tienen estrategia. O sea, como es un gobierno de ocurrencias y de retórica, o sea, puro rollo, pues vamos a decir. Entonces, no había una estrategia para el abrazo no balazo. Yo cuando escuché la frase me pareció muy buena, ¿no? Y uno que pensaba, bueno, vamos a impulsar que los jóvenes, un instrumento musical en lugar de un arma en sus manos, la cultura, realzar la cultura, darles oportunidad a los jóvenes, pero sin embargo no tenían estrategia, no había un protocolo o un diseño que iba a hacer efectivo el abrazo no balazo. Porque fíjate, Daniel, que en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, las mafias están controladas por el mismo gobierno. Aquí estamos viendo que el gobierno no ha sabido controlar al crimen organizado, vamos a llamarle, y está dejando que se meten cosas, ha sido por la misma complacencia de la autoridad. O sea, acuérdate que hay una directriz que tienen las Fuerzas Armadas de no atacar, de no enfrentar a los criminales. Entonces, con esto, ¿qué está pasando?
que esto ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo, porque acuérdense que lo que alimenta al crimen es la impunidad. O sea, si yo hago un pequeño crimen, y yo le llamo pequeño crimen, Daniel, de que tires la basura en la calle, ¿no? Es un pequeño crimen. Nadie te dice nada, pues tú sigues tirando basura en la calle. Aunque después las calles se inunden y después sea un problema, como está ocurriendo ahorita en Los Mochis, en donde está lloviendo mucho. Y igual, o sea, ir dejando crecer un crimen es permitir que la gente lo siga haciendo. Estamos hablando de pequeños crímenes, pero pasa lo mismo con los grandes crímenes. Entonces yo creo que sí, en principio esta estrategia era muy bonita, era muy loable, pero no supieron implementarla. Y también lo que a mí me da a veces tristeza, vamos a decir, es la desconfianza que tiene el mismo presidente en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al militarizar lo que ha militarizado el presidente, le está perdiendo la confianza a los ciudadanos. Para el presidente todos somos corruptos. O sea, para el presidente no hay un ciudadano más que las Fuerzas Armadas son los únicos impolutos, ellos no son corruptos, ellos no roban ni un 5, pero para el presidente todos los civiles, incluido usted que me está viendo y oyendo, es un corrupto. O sea, porque no le da la confianza a los civiles para que estén en las posiciones de seguridad pública, para que estén en aduanas, para que estén... O sea, la verdad, yo sí me pongo a pensar, este señor no confía en nadie. O sea, no confía en que haya profesionistas que sepan eficientes hacer su trabajo, que estén en el gobierno y no se roben un 5. Porque además hay otra cosa, Daniel. El combate a la corrupción, ¿cuántos de los anteriores hay ahorita en las cárceles? Bueno, la Chayito Robles ahí está. Porque a los otros ni siquiera se les ha... ni siquiera tiene una sentencia. Lozoya, ¿qué pasó con Lozoya? Por cierto, hablando de eso. Pues a lo mejor... ¿Dónde quedó? Pues, ahora le han de llevar el pato a que se lo coma en su casa o en la casa. Pero está en su casa, está encarcelado. No, está encarcelado y debe estar cómodamente. Mejor que en instalaciones. En una suite. O sea, la verdad, yo sí estoy muy triste, muy preocupado, porque lo que estamos viendo pues no nos habla más que de una total pérdida del tejido social ahorita, Daniel. Estamos viendo cómo la autoridad está ausente en todos lados. Hicimos el naturalista el viernes sobre la cuestión de los changos. Están a todo lo que dan los changos. Sí. Mira, es triste porque lo vemos en las redes, lo vemos, no hay conciencia ciudadana. A lo mejor por ahí sí que puede que tenga razón el presidente, ¿no? Todos permitimos que pasen esas cosas y nadie hacemos nada porque las cosas cambien. Entonces, yo no sé qué va a pasar con este país porque la verdad las siguientes generaciones la van a tener muy difícil. Está complicado el tema y preocupa cuando hablamos de la militarización, que bien lo dice Carlos, pues ya la tenemos prácticamente, nada más hay que poner el decreto para hacerlo oficial. Pero yo quisiera, Carlos, que nos tratáramos de entender a qué nos referimos con militarizar el país, porque hay gente que a lo mejor no tiene el concepto claro. Incluso yo creo que no lo he terminado de entender. Lo que sí sé es que no es correcto la forma en la que lo pretenden hacer, o lo que lo quiere hacer el presidente, obviamente. Pero, ¿a qué nos referimos, Carlos, cuando hablamos de militarización? Bueno, nos referimos a poner las fuerzas de seguridad pública en manos del ejército mexicano. ¿Y qué es cuál es el problema, Daniel? Las tareas del ejército mexicano son muy claras y están expuestas en la Constitución, que son la de preservar la soberanía nacional, la integridad del territorio nacional ante la posible invasión de un enemigo. Acuérdense nada más del himno nacional, ahí viene más o menos la función de que deben de tener las fuerzas militares, pero no están acostumbrados a tratar con ciudadanos. No. A los militares les rige el código militar, ¿sí? A los ciudadanos nos rige el código civil. Entonces, es diferente el trato que tienen los militares a la ciudadanía y no vamos a irnos muy lejos. Aquí ha habido varios problemas de violencia hacia los derechos humanos en las partes serranas. Hay muchos casos, ¿no? Las violaciones que se han dado en la Sierra de Guerrero por elementos del ejército. En fin, y esto lo conocen ellos. O sea, porque acuérdate que cuando estaban en la oposición era lo que más criticaban quienes ahora están en el poder. Hablemos de Pablito Gómez, de la Claudia Sheinbaum, del propio presidente, sí. De todos.
O sea, uno ve sus discursos de antes y tú dices, bueno, pues ¿qué pasó con esta gente, no? O sea, si era cierto que el ejército, al estar en las tareas civiles, porque ya estaba, y se trató de formalizar todo esto, Daniel, con la reforma que el mismo presidente mandó, pero donde dice claramente que la Guardia Nacional, que tendrá elementos del ejército, pero estará bajo la dirección de una autoridad civil o de ciudadanos, ¿no? Y ahora ya no. A través de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por esta señora, ¿cómo se llama? Bueno, ya se me olvidó, que está la corcholata para la ciudad. Rocío, no me acuerdo el apellido. Bueno, yo tampoco me acuerdo, pues tan... bueno. Pero bueno. Pero bueno. O sea, por ahí iría, civil. Pero era un civil, ¿no? Y ahorita no, ya se quiere descaradamente, violando la Constitución y la misma ley que puso el presidente, se viola el mismo, fíjense. Entonces, estamos viendo cómo ya de a tiros vamos a entregar todo el país a las Fuerzas Armadas, y acuérdense que vienen los procesos electorales. Mira, Daniel, hasta ahorita hemos visto que brilla por su ausencia la autoridad, ¿sí? En todos los sentidos. Pero vas a verlos muy actuantes cuando vengan los descontentos sociales, porque ahorita ve lo que está subiendo la canasta básica. El descontento social, amigos, entra por la panza. Entra cuando un ciudadano no tiene que darle de comer a sus hijos o no le alcanza el sueldo. Para entonces vamos a ver actuar a la autoridad, ¿sí? Para tratar de contener el descontento social. Porque lo que estamos viviendo ahorita, usted a lo mejor que me ve tiene un sueldo seguro y todo esto, pero mucha gente las está pasando negras. Están aumentando los alimentos nada menos ayer se dio la cifra de la inflación y volvimos a superar los datos históricos desde el año 2000. Así son las inflaciones que tenemos ahorita. ¿Y eso a quién le pega? A la gente desprotegida. ¿Y quién se va a encargar de contener el descontento social? La Guardia Nacional. Ya militarizada. Ya militarizada. Ya bajo las órdenes del... Ya sin tentarse el corazón. Sí, ya sin esa parte de civilidad que deberían de llevar dentro de... Pero vamos a esperar. Es un hecho. Y el presidente dijo que por ley, por decreto, pero se va a dar. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Cuando el presidente lo anuncia es que va. Y dice, váyanse a los juzgados, váyanse a la Suprema Corte a que resuelva, y en lo que resuelve, él ya hace lo que tenía planeado. Vamos a ver qué ocurre con esto y las reacciones que se pongan. Y es que eso me recuerda, Daniel, para que la gente se ilustre mejor, a esos cinicazos que te dicen, demándame, les debes dinero o les debes algo, y ¿qué te dicen? Demándame. Así está el presidente ahorita. Yo violo la ley, pues quéjate. O sea, yo hago un decretazo, como lo hicieron ya con el Tren Maya y con otras cosas, con la ley de industria eléctrica, demándame, ¿sí? Y luego dicen que tiene cooptado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que, la verdad, yo nunca pensé, Daniel, lo he dicho en otros programas, que a estas alturas de mi vida yo iba a ver esta regresión. O sea, desde los años 70 estuvimos luchando contra esta... digamos, la voluntad de un solo hombre, y ahorita lo que estamos viviendo, la voluntad de un solo hombre, una auténtica autocracia. O sea, porque ni siquiera consulta a su gente. Oye, Daniel, hay gente brillante en este gobierno, ¿sí? Pero no los consulta. El presidente hace su santa voluntad. Y todo aplaudido por millones de gentes, que Dios guarde, tú hagas un comentario. No, de todas maneras lo hacen. Ya nos están aquí señalando. Bueno, ya deben de estar hablando ahí muy duro. El pianismo, ¿no? Ya están adentro, ¿no? El típico de, y antes no dijeron nada. Y antes no dijimos nada. Bueno, está bien. Nunca dijimos nada. Siempre hemos sido unas personas... nunca nos hemos quejado. Nunca nos hemos involucrado en los problemas sociales. Sí, nunca. Bueno, en fin, estamos viendo cómo ahorita, y seguramente debe ser una persona que tiene una buena pastura. O sea, estamos viendo cómo la gente cambia. Yo conozco muchos amigos, Daniel, que de ateo acompañaban este discurso de estar en contra de la militarización, y ahora aplauden. Están a favor. Están a favor. O sea, uno dice, bueno, ¿y dónde están los principios? O sea, ¿dónde está la civilidad? ¿Dónde está el progreso de la evolución de la humanidad? Pues vamos para atrás, lo siento. Como los cangrejos. Dice Luis Armando González que si sabe de dónde se da la inflación y por qué se da. Comenta cómo estamos con la inflación en el mundo,
con USA, China, Chile, por ejemplo? Sí, sí entendemos. Mire, a ver, han de estar pensando que ignoramos que todo viene de una cuestión internacional. Es más, en un naturalista yo traté el tema, Daniel, no sé si recuerdas, de que yo les dije, los alimentos ya no van a bajar nunca. O sea, a ver, entendamos, somos 8,000 billones, en noviembre seremos 8,000 billones de habitantes en el planeta. Y nos peleamos por la comida. Estos conflictos sí es cierto, pero aquí debemos de estar preparados. Y es lo que le ha faltado a este gobierno, estar preparado para todo esto. Creo que acaba de aumentar ya la gasolina, ya están quitando los impuestos porque ahí vienen problemas. No, miren, desgraciadamente uno se basa en lo que hemos vivido, ¿sí? Y en lo que está por venir. O sea, y todo pinta a que el porvenir no es precisamente de color rosa, como lo ve el presidente. El presidente todo lo ve rosa y todo dice que estamos perfectos. Pero bueno, los hechos son otros. Ese es el asunto, pero bueno, vamos a Los esperar hechos son otros. a ver qué es lo que ocurre. Vamos a hacer una pausa, Carlos, para regresar. Vamos a hacer cambio de tema, obviamente. Así que hacemos una brevísima pausa. Por favor, no se desconecte sobre la mesa. Ya regresamos con más. Placer o negocios en Rosario, Hotel Yauco te espera. Habitación sencilla, doble y junior suite. Pensando en tu salud y seguridad, aplicamos todas las medidas sanitarias. Internet inalámbrico en todas las habitaciones. Room service, restaurant bar, salón de eventos, alberca y estacionamiento privado. En Hotel Yauco plasmamos la historia de Rosario en nuestras paredes. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Por ello, utilizamos energías renovables. Ven, visita, conoce y quédate en Hotel Yauco El Rosario. En Tortillería La Buena le ofrecemos sopes y gorditas, tortillas de harina, masa para tamales, totopos, nixtamal para pozole, tortilla taquera, tortillas para tacos y tostadas saladitas. Estamos en 2 de abril, número 100, casi esquina con Gabriel Leiva. Pedidos a los teléfonos 95-300-24 y 95-304-14. Tortillería es La Buena, porque la buena es la buena. Y seguimos con más sobre la mesa y justamente otro tema que habíamos planteado cuando empezamos tiene que ver con lo ocurrido en Coahuila, Carlos, esta mina donde hay atrapados entre 9 y 10 mineros desde hace ya más de una semana. Una situación muy, muy lamentable y que lo decíamos hace rato, había sido una bandera incluso de este gobierno, de lo que había pasado en Pasta de Conchos, creo que así se llama. Entonces se repite la historia. Otra vez familias de Coahuila sufriendo, angustiadas, esperando pues qué pasó con sus familiares y en medio de muchas situaciones que pues también responsabilizan a la autoridad por no cumplir o por ser omisas en ciertas cuestiones también que pues les competen, Carlos. Pues sí, mira, fíjate que el asunto de otra vez un accidente minero donde sabemos que es una actividad bastante riesgosa la minería, ¿no? Incluso yo a veces comparo que ocurre lo mismo que las personas que se dedican a la pirotecnia. Saben que están en un riesgo inminente de que ocurra una desgracia. Pero aquí la desgracia es más bien para el gobierno actual, que tomó como bandera política el asunto de la mina de Pasta de Conchos, no sé si ustedes recuerdan, allá por el año 2007 creo que fue, donde también quedaron atrapados en esta vez más de 20 mineros y que nunca pudieron ser rescatados los cuerpos. Incluso hace poco el presidente, no hace más de un año, declaró que iban a hacer un esfuerzo por recuperar esos cuerpos. Sí. O sea, cuando esos cuerpos ya deben estar mineralizados, ya deben de estar... Yo mejor le daría el dinero a las familias, todos los que van a invertir y gastar... Pero como a él le gusta mucho la retórica y le gusta mucho... No le importa gastar millones, ¿sí? Pero él quiere rescatar esos cuerpos y entonces tomarlos como bandera de que rescató. Pero ahora resulta que tiene que rescatar otros 9 o 10, porque no se sabe exactamente cuántos son. Pero esto nos pone en evidencia, Daniel, lo que tanto hemos dicho aquí, y no nos cansaremos de decirlo, del famoso austericidio. O sea, este austericidio a que nos ha llevado el presidente, esta desconfianza hacia los civiles, ha hecho que las labores de inspección y vigilancia prácticamente brillan por su ausencia. Entonces, si no tenemos inspección y vigilancia aquí, por ejemplo, en los esteros,
pues tampoco tienen inspección y vigilancia en que las condiciones de los trabajadores sean las adecuadas y las medidas de seguridad sean las adecuadas. Entonces, aquí cada quien hace lo que le plazca. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se ha dado tanto la cuestión de la minería de carbón? Porque acuérdense, y eso nos lleva a otro asunto, de que este gobierno está apostando a la generación de energía eléctrica a través del carbón. Entonces, el señor Manuel Bartlett, esa excelente persona que tenemos en el gobierno, él ha hecho convenios con los caciques que dominan el mercado del carbono en Coahuila. No se crean que esto se da de gratis, o sea, todos tienen sus causas. Y entonces el señor Manuel Bartlett ha establecido convenios millonarios con estos caciques y son los que permiten que se haga esta extracción de carbón, yo hablo como científico, de carbón. ¿Por qué? Porque es ahorita lo que está privilegiando el gobierno federal para generar energía eléctrica. Acuérdense que además es un combustible muy contaminante, pero bueno, aquí le está saliendo el tiro por la culata al gobierno actual. Incluso fue muy lamentable ver también, ahí sí vimos la acción de la Guardia Nacional, cuando estuvo de visita el día domingo el presidente, no estuvo ni 5 minutos con los familiares, ¿sí? Fue a supervisar lo que estaba pasando ahí. Y los reclamos fueron fuertísimos, pero sí vimos que la Guardia Nacional contuvo muy bien a la gente, ahí sí hicieron bien su trabajo. Y es lo que les digo, a eso vamos, ¿no? Entonces, todo esto no es más consecuencia más que de este austericidio que está haciendo que este país cada vez se deteriore más. Fue un tema que las mismas familias señalaban y comentaban que no había supervisión, que no se habían presentado las personas que tendrían que haber estado al pendiente de que se estuvieran cumpliendo con ciertas normas que hay que llevar aquí. El descontento de las familias es interesante, como le decían al presidente, por ahí circuló un video de una mujer que le decía, esperamos que las fotos con nosotros le sirvan, que le den popularidad. Hay mucho resentimiento de parte de las familias hacia el presidente, ahí se sintió, ahí se vio. ¿Y por qué? Porque saben ellos que parte de esto lo tuvo el gobierno que no cumplió con la parte que le correspondía. Saben ellos que el hecho de que ahorita 10 mineros estén ahí atrapados, obviamente pues hay quienes dicen esperemos que estén con vida, que por ahí se hayan quedado resguardados. La mayoría no tiene mucha esperanza y no quieren que se repitan aparte la historia de pasta de conchos. Entonces aquí hay mucha desesperación, mucha indignación en esta zona de Coahuila y no sé si el presidente esperaba con su visita que se reconfortaran, que se sintieran bien, que se sintieran tranquilos, pero pues realmente el descontento fue fuerte para el presidente. No, y con razón, Daniel, o sea, la gente ya está desesperada porque saben que las condiciones en que están viviendo, pues imagínate quedarte sin el sostén de la familia, incluso sí. Hubo padres e hijos que están ahí, están atrapados. Uno sí espera que ocurra el milagro que ocurrió en Chile, ¿no? Hasta una película con Antonio Banderas hizo sobre ello, de cómo, pero era una mina de diferentes características, ¿no? Aquí lo que ocurrió fue una inundación, porque uno cuando ve en la fotografía satelital dónde está ubicado el pozo y dónde está ubicado el río, uno dice, en primer lugar, ¿cómo dan permiso de hacer minería cerca de un río? Cuando sabemos que los mantos freáticos ahí, y fue lo que ocurrió. Mira, a veces quienes hemos estado llevando a cabo ciertas planificaciones, es fácil darse cuenta de lo que puede ocurrir. Por eso son los manifiestos de impacto ambiental. O sea, acuérdate que este gobierno desecha para todo la cuestión de la regulación y por eso estamos haciendo un Tren Maya sin manifestaciones de impacto ambiental, porque es la manera en que tú dices, a ver, aquí no puedes hacer minería porque está cerca de un río, o sea, pues te vas a ahogar, muchacho. Pues sí. O sea, y para eso está la autoridad, y para eso tiene que haber gente competente en el gobierno, y no estar poniendo en manos de cualquier, vamos a decir, provisional, de cualquier improvisado, la vida de la gente. Hay actividades que son muy peligrosas como la minería y no se pueden hacer por mis pistolas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos caciques? Estos caciques que apoya el señor Manuel Bartlett y les compran millones de pesos para surtir a sus plantas termoeléctricas que funcionan con carbón, sus plantas de energía eléctrica.
y olvidándose de las energías limpias. Mucha gente piensa que uno está a favor de las empresas extranjeras. No, ¿por qué no lo hace el gobierno? Uno dice, ¿por qué no invierte el gobierno en energías limpias? Sí, bueno, si no quieren que lo haga la iniciativa privada, pero tampoco alienten a que se hagan este tipo de cosas. O sea, porque esto ha ocurrido porque el mercado del carbono se favoreció porque la industria eléctrica ahora se sostiene en las energías sucias. Estamos hablando del combustóleo y del carbón. Entonces, todo tiene su explicación, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo que, yo repito, Daniel, a veces la gente piensa que uno está en contra de este gobierno, pero a veces hay que oponerse y hay que criticar lo que están haciendo mal. Y el austericidio está llevando a este país a que cada vez esté degradando más. Se está degradando más sus recursos naturales, se está degradando más la calidad de vida de los mexicanos. Pero bueno, estamos contentos recibiendo en algunas casas un apoyo del gobierno. Y eso hace que mucha gente mejor se calle, ¿no? Y al final de cuentas, ¿quiénes son los que más pierden, los que más sufren? Pues los ciudadanos, aunque no lo quieran ver, quienes no lo quieren ver, como aquí Genaro Canizales, que es quien nos decía dónde estábamos antes y por qué antes no hablábamos. Bueno, ya le vamos a pasar videos. Este espacio, Genaro, tiene menos de un año, por eso no estábamos antes. Pero bueno, si busca cada uno tal vez desde su trinchera personal, va a encontrar que ha habido oportunidad de foros donde cada quien ha expresado en su momento, estando el gobierno que esté, su forma de pensar, y que nunca ha sido, y porque es casi regla de quienes estamos en esta labor de informar, nunca ha sido positiva o de vanagloriar a los presidentes o gobiernos en turno, porque no es labor de la parte de informar. Yo nomás le pido al señor Genaro Canizales que nunca defienda un político. Sí, por favor. O sea, por favor, la verdad, un ciudadano que defiende un político quiere decir que no conoce cómo está la política en México. Pero en esta parte, Genaro, el punto es entender que quienes más sufren son los ciudadanos, y a lo mejor aunque tengan una beca y a lo mejor aunque reciban una pensión o dos pensiones, pues el tema es complicado, el tema es difícil, y no hay política en este momento por parte del gobierno federal encaminada a que la gente crezca, que la gente se desarrolle, sino a que la gente dependa de un apoyo gubernamental. Y eso no es sano, y hay que entenderlo así, Genaro, no es sano. Yo no digo que a los adultos mayores no se les apoye, eso es muy bueno. Nadie pero no hay que pensar en el asistencialismo como la forma correcta de hacer gobierno. No, el gobierno debe de apoyar para que los jóvenes, en vez de pagarles por no hacer nada, por no trabajar y por no estudiar, pagarles para que estudien, pagarles para que emprendan, para que pongan su negocio, para que generen empleos, no para que estén sin hacer nada. Eso no es sano, Genaro, hay que entenderlo desde ese punto. No es sano estar fomentando el ocio, estar fomentando y premiando el no hacer nada, el fomentar a quienes hacen mal las cosas, porque también creo que en un momento, no sé si se sigue aplicando, que sean a los guachicoleros les iban a apoyar, no sé con qué cosa, para que ya no robaran guachicol. Al final de cuentas, siguió el guachicol allá. No es sano, o sea, el guachicol se sigue dando. Y bueno, el tema aquí es apoyar a quienes están produciendo en el país, apoyar a quienes están generando empleos en el país, apoyar a los productores, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, que son quienes llevan el alimento a los mercados y que al mismo tiempo sostienen a sus familias. Ahí está el secreto, ahí es donde deberían de estar las políticas públicas, y están distando mucho de eso. Y por eso es que hay una crítica. Habrá un contento social porque hay mucho apoyo, hay mucha beca, sí, pero ¿a costa de qué? Ese es el asunto. A costa de que de un austericidio que nos está costando la operación de un gobierno que esa falta de recursos para operar y para hacer su labor está ocasionando que se estén yendo a la ruina actividades económicas, que se estén perdiendo vidas, que se estén perdiendo empleos y un sinfín de cuestiones que a la larga van a pegarnos fuertemente. Y entonces le voy a decir yo, Genaro, y nunca dijo nada. Cuando ya tenga el pie en el cuello y vea que este gobierno y las acciones de este gobierno son buenas, entonces nosotros le vamos a decir, Genaro, y nunca dijo nada cuando se queje. Entonces le vamos a preguntar, ¿y nunca dijiste nada, Genaro? Hasta ahora que ya tienes el pie en el cuello. Hay que ser un poquito objetivos, y hay que ver las cosas como son. No se cieguen, Genaro,
por un apoyo, por una beca o por un programa social que ahorita puede estar recibiendo. Hay que entender eso y hay que ver el panorama más allá de las 2 tarjetitas del bienestar que se puedan poner aquí. Creo que el panorama es más amplio, ¿no? Hay que entender esa parte. Y fíjate, Daniel, perdón que te interrumpa, cuando uno habla del austericidio, habla del austericidio en el resto del país, porque el austericidio no se está dando en el sureste de México. No se está dando en lo que se le está invirtiendo al Tren Maya, no se está dando en lo que se le está invirtiendo a Dos Bocas. Ahí se está yendo todo el dinero que nos deja llegar a nosotros para que reparemos el puente, para que reparemos el problema que tenemos aquí cerca no quiere el norte el presidente, ¿verdad? No nos quiere en el norte, no, es que sí, la verdad. Ya no quiere ni que se haga cerveza acá en Baja California, dice, que ahora se va y se haga en el sur. Sí, él quiere que se vayan para el sur. Bueno, ahí puede que tenga razón, hay mucha agua ahí y donde está establecida la industria, pero no quiere que se cambien, quieren que lo nuevo que se haga haga allá en el sur. O sea, todos quieren que se vaya para allá, pues allá está su tierra. Y se entiende, mira, aquí cuando fuimos, tenemos un gobernador de Mazatlán, pues favoreció a Mazatlán. Sí. Teníamos uno de Ahome, pues favoreció a Ahome. Bueno, se vale. Pero resulta que tenemos diputados que ahora que se venga septiembre otra vez van a aprobar el presupuesto sin moverle un peso a lo que les proponga el presidente. Ese es el problema. Yo sí creo mucho, Genaro, bueno, y al público que nos escucha, en que son necesarias las mesas de diálogo, son necesarias de que tanto sociedad como gobierno se pongan de acuerdo y establezcamos cuáles son las prioridades que tiene este país. Yo le digo, la educación es una prioridad y sin embargo usted vea cómo están quitándole presupuesto a la educación, cómo le están quitando a los programas para que los maestros se superen. En fin, la educación es uno de los sectores más olvidados en este país y hay que entender que es la educación lo que va a hacer que salgamos del pozo en el que estamos. Y el gobierno no lo ha entendido. Es más, a la criminal que estaba en la Secretaría de Educación Pública le acaban de premiar para que se vaya de candidata al Estado de México. Una criminal que está sentenciada, Yo no estoy inventando cosas. O sea, le estuvo robando el sueldo a sus trabajadores cuando ella era alcaldesa en el Estado de México. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? ¿Qué estamos aprendiendo con este gobierno? De que a los criminales se les premia, como en el caso de la señora Delfina. Usted dígame, ¿qué hizo Delfina por mejorar la educación de este país? O sea, estuvo recibiendo un dinero de nosotros. Eso hay que entenderlo. El gobierno no se mantiene solo. Al gobierno lo mantenemos los ciudadanos con nuestros impuestos. Y entonces es una bicoca lo que damos de impuestos. Sí, no, así, si usted no da impuestos, o como el presidente que nunca ha trabajado, y él se jacta, no lo digo yo, se jacta de sus 200 pesos, pero resulta que habemos ciudadanos que tratamos de salir adelante sin que nos mantenga el gobierno, ¿sí? Acuérdense, no sé si te acuerdas, Daniel, porque cuando tú eres muy joven, ¿no? Pero antes tenemos una frase cuando estábamos en la secundaria, cuando alguien nos pedía prestado, que les decía que te mantenga el gobierno. Pero ahora sí ya te mantiene. Ahora ya nos mantiene el gobierno, entonces estamos yendo, yo repito, y a lo mejor a mucha gente le va a molestar, pero afortunadamente no estoy buscando ningún puesto político para andar cuidando lo que uno dice. Sí hay que cuidarlo para no ofender, por supuesto, a las personas, pero la verdad, quienes tenemos las suficientes capacidades, vamos a salir adelante. Lo que pasa es que no estamos formando ciudadanos que tengan esas capacidades para que salgan adelante. Muchos de los problemas que tenemos son porque hay una falla en los niveles de educación del país. Claro que tenemos garbanzos de a libra, Daniel. O sea, sí. Hay gente que sale adelante excelentemente a pesar de estar con la corriente en contra, pero son los menos, son garbanzos de a libra. Entonces, ojalá y el bienestar que tanto pregona este gobierno llegara a donde debe de llegar. ¿Conclusiones, Carlos? Bueno, la conclusión es de que la situación del país está un poco delicada. Ayer lo vimos con estos niveles de violencia que no se han quitado, Daniel. Dejamos de hablar de un conflicto cuando ya entramos al otro. Dejamos de hablar, no terminamos de hablar de cuando llega otro. Y así estamos con las matanzas en este país, con los más de 126,000 muertos que tiene esta administración. Claro, le van a echar la culpa que fue Calderón, ¿no? Que fue el Calderón que inició la guerra, pero no la han parado. Y ellos dijeron que en unos meses, lo dijo el presidente, y hay videos. Sí. Hay videos de cuando dijo que iba a regresar a los militares a los cuarteles, que entonces se simulaba y todos nos dimos cuenta. Estaban en labores de vigilancia de manera ilegal.
Ahora el presidente, a través de un decreto, a través de un acuerdo, que nada más se consulta a sí mismo, no consulta a su equipo, porque hay otras opciones, pero no, él decide que se le va a dar todo el poder a los militares. Y créanme que para sacarlos de ahí, de donde lo está metiendo el presidente, va a estar muy difícil. Los próximos gobernantes se van a enfrentar a una situación que va a dejar este gobierno donde está prácticamente todo el país en manos de las Fuerzas Armadas. Que hay que reconocer una cosa, y es un mensaje para las Fuerzas Armadas. Todos sabemos que las Fuerzas Armadas del país son diferentes. Nacieron de un movimiento social revolucionario en el siglo pasado, y las Fuerzas Armadas de México son muy diferentes, Daniel y público que nos escucha, a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de Chile, que es una élite. Ahí las élites ponen a los militares. Aquí sí es cierto, las Fuerzas Armadas nacen de alguna manera del pueblo, ¿sí? Pero están educados, eso no hay que perder de vista, para otras tareas, no para la cuestión civil. La vida civil se rige bajo otros principios, bajo otros acuerdos, sobre todo en la cuestión de los derechos humanos. Y acuérdense que en otras historias que tuvimos antes, lo que más violaba el ejército eran los derechos humanos. Lamentable sin duda la forma en la que este gobierno está llevando los destinos del país. Y todavía nos falta un buen trecho. Carlos, pues, hasta mañana con otro tema sobre la mesa. Hasta mañana, esperemos que haya un tema. Mañana tenemos al secretario. Sí, mañana es jueves de secretario. Vamos a ver qué nos comentan. Ya presentaron el plan municipal de desarrollo. Yo creo que hoy leí algo. Sí. Ese será el tema, así que mañana lo estaremos viendo. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias por estar con nosotros. Quédese en el 94.3 con buena música. Mi nombre es Daniel Guzmán. Que tenga excelente día y mañana, como siempre, lo esperamos con otro tema sobre la mesa.